Bienvenidos chicos a nuestro segundo periodo. El día de hoy les quiero invitar para que primero que todo marquen su cuaderno de ciencias sociales con segundo periodo. Con esto damos inicio a lo que veremos en este periodo. El día de hoy quiero invitarlos a que sigan disfrutando, que sigan aprendiendo en casa, compartiendo para Aprender en Casa, del descubrimiento a la colonia, semana 3, Ciencias Sociales, grado quinto, quien les habla, su docente Adriana Montoya. Bienvenidos. Para este periodo, la meta, vamos a ver lo que fue la colonia y esto conllevó al origen de Colombia como una república. El componente, relaciones de la historia con la cultura. Y como ya saben, siempre tenemos propósito: identificar y comprender aspectos relacionados con hechos históricos que marcaron el cambio de América a partir del siglo XV. Bueno, chicos, para poder comprender esta temática, me quiero remontar un poquito hacia atrás y manejar tres momentos principalmente: lo que fue el descubrimiento, la conquista y la colonia. ¿Por qué esos tres momentos? Porque muestran los cambios muy significativos a nivel social, económico, político y religioso. Para poderme adentrar en el tema, les voy a hablar de Europa hacia el siglo XV. Entonces, en Europa no se estaba viviendo una situación muy buena, habían guerras. Estas guerras prácticamente eran contra los musulmanes, quienes se habían apoderado de gran parte de territorios. Existía una división religiosa y encontramos un suceso, una pandemia que ocurrió en Europa llamado la peste negra. Esta peste negra dejó un sinnúmero de muertos, es decir, que la vida social, económica y política de los países del continente europeo no se encontraban muy bien. Por esta razón, y para evitar enfrentarse contra los musulmanes, los pueblos europeos, países europeos, quienes tenían como gobernantes reyes, deciden buscar nuevas rutas. ¿Nuevas rutas hacia dónde? Hacia la parte del continente asiático. ¿Por qué hacia este continente? Porque allí encontraban un buen comercio de cosas que ellos necesitaban y necesitaban buscar una ruta marítima que los llevara hasta Asia sin tener que enfrentarse a los musulmanes, a los moros. Entonces, algunos de estos viajes los hicieron los portugueses. Llegaron hacia la punta de África, solamente que allí encontraron unos vientos muy fuertes que les generaron muchísimo temor. Sin embargo, ellos pensaban, si estos vientos son tan fuertes, nos pueden devolver de forma cíclica hacia nuestro país. Los reyes empezaron a ver esto como un peligro. Entonces dijeron, no, ustedes mejor no hagan esos viajes, quedan prohibidos porque esas expediciones pueden ocasionarles la muerte. Así es como los portugueses dejan de pensar en hacer este tipo de viajes. Por otra parte, aparece un personaje muy importante llamado Cristóbal Colón. Y él decide, él decide que sería bueno hacer este viaje y él golpea diferentes reinos. Van de los portugueses, les dice, mire, yo quiero hacer este viaje, me parece que por aquí sería una ruta muy buena para traer de Asia todo el comercio que necesitamos. Para la época ellos pensaban que la tierra era plana. Entonces, ellos pensaban, decían, no, solamente aquí existe Europa, Asia y África. El resto, pues, son aguas oceánicas
Y estas aguas oceánicas, si las tomamos hacia el océano que queda al frente nuestro, los barcos van a llegar a un punto donde se van a caer hacia el infinito y se van a perder. Pero también les daba miedo a aquellos monstruos marinos que se los podían comer, destrozar sus embarcaciones y comerse a la tripulación. Entonces ellos sentían, pues obviamente, mucho temor de enfrentarse a las aguas y decir, bueno, encontrar rutas marítimas, pues puede ser muy peligroso. Cristóbal Colón, al igual que otros marineros, tenían cierto conocimiento de que la Tierra era redonda, pero desconocían que hubiese otro continente o otras tierras. Sin embargo, ellos tenían esa idea de que podía ser redonda, solo que para la época quienes tenían el conocimiento eran los monjes o todos aquellos que pertenecían al clero. Cuando te digo clero es todos los monjes, sacerdotes, el papa. Ellos eran los que dominaban todo lo que era la parte escrita, la literatura, los libros antiguos y algunos ilustres de la época. Entonces, hablar de este tipo de conocimientos no era tan bueno. Más adelante, Cristóbal Colón, luego de golpear muchas puertas, de ir ante los ingleses, los portugueses y ninguno prestarle atención, decide buscar a los reyes de España, a Isabel Católica, Isabel de Castilla, y a Fernando de Aragón. Ellos dos se casaron para unir sus dos reinos y fortalecerse. Entonces, ellos escuchan a Cristóbal Colón y todo lo que les quiere contar, y Cristóbal Colón pues no logra convencerlos mucho. Él les dice, bueno, si ustedes me facilitan dinero, yo puedo ir hasta la India y allí traer todas las especias. Especias son todos los condimentos, los que le dan sabor rico a la comida, pues ellos se producían en la India, en esta parte de Asia. Y traer muchas telas hermosas para nuestros trajes y demás, además otros productos que allí se producían. Entonces, la reina, pasado mucho tiempo, ella decide ayudarle a Cristóbal Colón y le dice, bueno, está bien, te voy a ayudar, te voy a apoyar para que hagas este viaje y te voy a entregar mis joyas, todas las que están en este cofre. Véndelas y con ella compra las naves que tú necesites. Recuerda que eran barcos, a estos se les van a llamar carabelas. Cristóbal Colón va donde muchos marineros y les ofrece hacer este viaje, pero ninguno quiere ir a hacer el viaje porque ellos saben que hay monstruos marinos y pueden llegar al infinito del mundo y las naves caer. Entonces, no tiene tripulación, tiene 3 barcos desocupados, pues decide ir a los calabozos, es decir, a la cárcel. Allí en la cárcel trata de convencer a estos personajes y les dice, miren, nos va a ir muy bien, ¿qué prefieren? ¿Ir conmigo a este viaje o quedarse acá en la cárcel y morir? Ellos le dicen, no, porque si nos vamos a ese viaje nos van a matar los monstruos o vamos a llegar al infinito. Entonces él les dice, no, mire, vamos a darle una vuelta y vamos a llegar a la India y ustedes van a ser los protagonistas de este viaje. Los convence y ellos se van con Cristóbal Colón. Quiero recordarles que si estas personas estaban en la cárcel para esa época, no era porque fueran muy buenas, tenían pocos valores, eran personas de muy dudosa procedencia. Entonces se van con Cristóbal Colón. Cristóbal Colón hace un viaje que no se demora más de un mes. Se van acabando todos los insumos dentro del barco, ya casi no hay comida, no hay agua, llevan mucho tiempo navegando, pasan 2 meses y Cristóbal Colón se ve afectado porque la tripulación quiere acabar con su vida. Hasta que un día, el 12 de octubre de 1492, divisan una isla
y Cristóbal Colón la bautiza como San Salvador. Él cree que llegó a la India, que es cierta parte del territorio de la India, y encuentra allí a unas personas muy diferentes a ellos. Sus trajes brillan porque están con oro, tienen oro, y deslumbran a estos nuevos conquistadores, pues él los bautiza como indios porque pensó que habían llegado a la India. Dentro de su barco, la tripulación son personas que venían de las cárceles, de los calabozos españoles, venían monjes y traían el símbolo de la cruz, porque a todos sus viajes ellos llevan el símbolo de la cruz por su religión católica. Pero también venían unos pocos ilustres que iban contando lo que se vivía en el viaje. Para el 12 de octubre de 1492, es decir, para el siglo XV, Europa tuvo por primera vez contacto con el Nuevo Mundo, al que más adelante va a llamar América. A ese proceso que les acabé de contar se le llama el descubrimiento, aunque Cristóbal Colón hizo 4 viajes y nunca supo que había descubierto nuevas tierras. Siempre pensó que estaban en la India. Pasamos del descubrimiento a la conquista. Durante este proceso de conquista, las civilizaciones indígenas que habitaban el territorio americano se caracterizaban por una organización social, económica y política y religiosa muy diferente a la que había en Europa. Los españoles se asombraron de tal majestuosidad en la arquitectura, en los sistemas de riego, en el acueducto y la forma como gobernaban. Las creencias de estos indígenas eran politeístas, creían en los dioses de la naturaleza, le ofrendaban, hacían rituales y obviamente los españoles se sintieron pues deslumbrados porque en sus trajes obviamente siempre llevaban oro, querían parecerse a su dios sol, iluminar, le rendían tributos humanos, es decir, hacían sacrificios humanos y hacían ciertos rituales que para los españoles no eran como tan normales, porque ellos decían, ¿cómo pueden hacer este tipo de sacrificios? Entonces, ellos se sentían deslumbrados por toda el vestuario y todo esto, por la arquitectura, porque crearon unas estructuras monumentales, unas pirámides, unas ciudades muy bien organizadas, unos templos, unos sistemas de riego, donde el alimento no faltaba, donde cada persona tenía distribuidas sus labores, y unos acueductos y como unas represas para que nunca les faltara el agua, ¿no? Entonces tenían muy bien estructuradas sus ciudades. Esto pues obviamente era deslumbrante. Sin embargo, los europeos se sentían más empoderados porque se sentían más adelantados científicamente frente a estas poblaciones. Bueno, como Cristóbal Colón hizo 4 viajes, en esos 4 viajes logró llevar muchísimas cosas a Europa, especialmente a España. Y esto abrió el deseo de muchas personas por venir a América. Es decir, que a América no solamente llegaron españoles, llegaron portugueses, ingleses, franceses, a conquistar nuevos territorios. Entre estas personas llegaron comerciantes, militares, mercaderes, artesanos, obviamente el grupo religioso, funcionarios públicos y población española en general. Todos ellos llegaron aquí a América y transformaron las formas de vida. Y lo vamos a ver en la parte de la religión. Ya les conté que los indígenas eran politeístas, creían en muchos dioses, todos ellos de la naturaleza.
Y llegaron los monjes o sacerdotes o misioneros a evangelizar. ¿Qué es evangelizar? Es convertirlos a la religión católica, es decir, pasar de ser politeístas a monoteístas, creer en la religión católica en un solo Dios. Algunos lo podían hacer por convencimiento, es decir, venir y convencerlos y que ellos decidieran cambiarse. Otras eran por requerimiento. ¿Te conviertes por las buenas o te conviertes por las malas? El todo era que te convirtieras a la nueva religión para evitar que cayeras en el pecado y fueras a caer en la oscuridad. Entonces necesitabas convertirte. Era una tarea obligatoria. También hay un cambio social porque surgen unas nuevas razas. Recuerda que aquí en América solamente había población indígena, unas civilizaciones que tenían sus propias estructuras, pero era una población de acá, propia, nativa de acá. Al llegar los españoles o los europeos se mezclan y del resultado de la unión de un español con un indígena se originan los mestizos. De un español más una población negra se originan unos hijos mulatos. Y de una población negra con una población indígena surgen los zambos. Es aquí en donde empieza a mezclarse en las razas. Al día de hoy lo llamaremos el mestizaje. Es decir, que la parte de la población cambió en lo social. En lo político, ¿recuerdan ustedes que aquí gobernaban los indígenas, el cacique o el gran señor? Y en Europa, pues gobernaban los reyes. Entonces, al llegar estos personajes acá a América, ya cambia. Los que gobiernan son los españoles y tienen un sistema de administración totalmente diferente. Es decir, que ya empiezan a llegar quienes anteriormente eran los militares españoles, empiezan ya a manejar toda la parte acá de normas y de leyes. Bueno, y en cuanto a la economía, cambia. Anteriormente nuestros indígenas, las civilizaciones antiguas, tenían un intercambio de productos, o era por las invasiones que le hacían a los otros pueblos indígenas y se apoderaban de sus riquezas y de sus alimentos. Pero cuando llegan los pueblos europeos aquí, ya se hace un intercambio, pero ya de productos. Poco a poco se van llevando los alimentos que habían aquí, que se plantaban acá y eran desconocidos para los europeos. Y de Europa traen otros alimentos y otras especies animales que eran desconocidas acá en América. Con esto surge el intercambio de la moneda que la trae los pueblos europeos. Entonces la economía y el comercio cambian de todas maneras. Es importante aclarar que surgen unas instituciones desde España creadas por los reyes con la finalidad de proteger a la población indígena. ¿Y por qué quiero hablarles y aclararles acá que proteger a la población indígena? Como ustedes ya les dije, acá llegaron misioneros, es decir, toda la parte de religiosos que evangelizaban. Y ellos se daban cuenta que los europeos cometían muchos atropellos, muchos abusos con los indígenas. Por esa razón, los indígenas empezaron a morir, pero no morían solamente por el abuso de poder de los europeos, murieron también por la transmisión de enfermedades. Trajeron muchas enfermedades que los indígenas no conocían este tipo de enfermedades y empezaron a morir. Una de esas enfermedades gravísimas fue la varicela, la viruela, entre otras. Y estas enfermedades fueron acabando la población. Entonces, los indígenas, algunos también no fueron tan sumisos, se rebelaron,
se enfrentaron a los españoles y a todos los grupos europeos y fueron muriendo poco a poco. Los sacerdotes, los monjes, llevaron esta información a los españoles de Europa, perdón, a los reyes de Europa, y les contaron, y ellos dijeron, bueno, hay que proteger a esta especie. Entonces envían 3 instituciones, la encomienda, la mita y el resguardo. Les voy a explicar qué es la encomienda. La encomienda es que un señor español, un amo español, toma como posesión a un grupo de indígenas, les ofrece alimento, techo, bienestar, obviamente están trabajando para él, no reciben un pago, y el señor español, a través de un monje o un misionero, se compromete a convertirlos a la religión católica para evitar que caigan en pecado. Viene la mita. La mita es que unos señores amos españoles, dueños de las minas que habitan y que están en este territorio, porque ellos se vuelven dueños de lo que antes era de los indígenas, los convierten en trabajadores, a diferencia que estos trabajadores tienen un pago, pero el pago es mínimo, es paupérrimo, es nada, pero ellos deben trabajar en las minas, en la agricultura o en la ganadería, en lo que los señores amos españoles destinan. ¿Cómo los escogían? Al azar, iban a las tribus y los escogían como ellos quisieran. Y la otra es el resguardo. El resguardo es que se les dio unas tierras, unos terrenos a los indígenas para que los habitaran. Y ellos allí deben vivir, cultivar, mantenerse con sus normas, con sus leyes, pero realmente esto no era tan bueno tampoco porque pues los aislaron. Ellos tenían, de lo que producían, tenían que darle tributo a la parte religiosa, pero también a los españoles. Entonces no eran libres, no eran respetados tampoco y pues vivieron aislados. Hasta el día de hoy tienen resguardos, tenemos resguardos. Bueno, chicos, de haber visto el descubrimiento, la conquista, ahora vamos a ver la colonia. Pues la colonia es un proceso donde ya se establecen familias españolas en América. Ya existe una organización social muy diferente, una organización política y religiosa muy distintas a las que conocimos en el momento en que llegaron los españoles. Para esto ya han pasado muchos años. Resulta que como los indígenas tenían estas instituciones que eran la encomienda, la mita y el resguardo, pues los españoles empiezan a ver, no solamente los españoles, todos los otros europeos que llegaron, empiezan a ver la necesidad de traer población y que trabaje bien y que resistan el peso de este trabajo, pero más que resistan el peso del trabajo, el abuso que ejercían sobre ellos. Entonces deciden ir a África y empezar a tomar como esclavos a toda la población negra que allí se encontraba. Los traen en unos barcos, como podrán ver, encadenados en unas situaciones precarias, muchos de ellos enfermos, algunos de ellos eran reyes en sus territorios, pero aquí se convirtieron ya en esclavos. Los traen, los esclavizan para trabajar en las grandes haciendas donde el territorio les pertenece a los amos españoles o al amo blanco. Entonces trabajan aquí extrayendo el algodón, la caña de azúcar, el café, el cacao, en fin, todo, cuidando los animales, haciendo labores de pastoreo, de ganadería. No reciben pago, son maltratados. Los indígenas, obviamente, supuestamente, entre comillas, eran libres, pero pues esto no es tan cierto. Ellos seguían sometidos a los europeos,
a las personas que gobernaban. Entonces, después de ser dueños de sus territorios, ahora pasaron a ser simplemente extraños en sus propias tierras. Pues durante la colonia ya no gobiernan, recuerdan, los indígenas, ahora gobiernan los españoles. Como los reyes no podían venir a estas tierras porque eran muy lejanas y muy distantes y no podían dejar sus reinos europeos, pues enviaron aquí unos representantes llamados virreyes, pero ellos tenían que ser directamente españoles. Ellos encabezan la pirámide del momento en la colonia. Los españoles, cuando llegan a América, ellos tienen acá sus hijos, directamente de personas españolas, y a estos hijos los vamos a llamar criollos. Es decir, que ya tenemos otro grupo social, los criollos. Obviamente tenían riqueza, porque sus padres eran españoles, solamente que vivían acá en América. Están los mestizos. Recuerdan que ya les había contado que fue el resultado de la unión de un español con un indígena. Estos mestizos más adelante se van a convertir en la población campesina. Tenemos a los indios, obviamente siguen trabajando, supuestamente libres, pero pues realmente no hay tal libertad. Y la población negra y mulata, que cumplen el papel de esclavos. En algún momento de los cursos anteriores tuviste que un día un señor mandó construir 12 chozas y construyeron una iglesia y esta persona fundó lo que es Santa Fe de Bogotá. El señor Gonzalo Jiménez de Quesada fundó la Santa Fe de Bogotá que tú estás viendo ahí con esas 12 chozas. Más adelante lo vas a ver acá. Esa iglesia es la que hoy conocemos como la Catedral de Bogotá. Y aquí alrededor estaban las 12 chozas. Con el tiempo se convirtió durante la colonia en esta estructura, en esta arquitectura muy copiada al estilo español, al igual que las casas que hay a su alrededor. En la parte de atrás estás viendo parte de nuestra cordillera oriental. Hoy en día verás aquí a Guadalupe, un poco más hacia la izquierda verás Monserrate. Esta es la estructura arquitectónica que trajeron los españoles. Ya vas a ver acá el vestuario, ya no vas a ver indígenas, como lo vimos durante el descubrimiento o durante la conquista. Ya el atuendo cambia, ya hay una estratificación social. Chicos, pues el proceso que vimos el día de hoy fue desde el descubrimiento, el paso a la conquista y luego a la colonia. ¿Por qué lo vimos de esta manera? Para poder entender esos cambios que ocurrieron durante este proceso histórico que marcaron una nueva era en la historia de nuestro país y de nuestro continente americano. A partir de ello, yo ya puedo explicarles más adelante por qué se da el proceso que cambia de colonia a una república. Espero que hayan comprendido. Este video que les estoy enviando es para que solucionen su guía de la número 3. En esta presentación está muy claro todo. Sin embargo, en la guía les doy un link en caso de que ustedes quieran adentrarse en un poquito más o simplemente con lo que yo les expliqué acá ya pueden dar solución a su guía. Me encantó haber compartido con ustedes este espacio. Cualquier duda la estaré solucionando más adelante con ustedes. Mil bendiciones. Que estén muy bien. Gracias.